También os recordamos que podéis escuchar todos los programas de nuevo a través de nuestra web www.siempreadelantefc.com. Y bueno, esperando que las vacaciones, el regreso esté siendo suave, pues ahora vamos a hacer un pequeño sumario que os vamos a ayudar a que pongáis las pilas, y vamos a hacer la programación de hoy. El programa, antes hemos de decir que está patrocinado por La Voz de tu Alma, de Laín García Calvo, el libro que está transformando la vida de miles de personas en toda España y que ya podéis conseguirlo en la web www.lavozdetualma.com. Y comenzamos, como siempre, con el Espai Salud, donde Carmen hoy nos va a hablar acerca de la importancia del lenguaje. Y después tenemos a alguien como invitado que nos levantará los ánimos después de la vuelta de las vacaciones, que siempre sabemos que son un poco tristes y que son un poco cuesta arriba. Y ese es Laín García Calvo. Buenos días, Laín. Hola, buenos días, chicas. Tenía ganas de veros ya. Y nosotras también, porque es una bomba en caliente. Él lo podéis conocer, ya todos lo conocéis por los eventos de Camino por el Fuego y el de evento de ahora de Vuélvete Imparable. Y hoy nos va a hablar acerca de la espiritualidad y la abundancia. ¿No es así, Laín? Eso es. Entre otras cosas. Entre otras cosas, pero eso es una cosa que provoca mucha controversia y hay mucho conflicto y hay que solucionarlo desde ya. Pues sí. Y para finalizar, con un poquito de humor. Pues como hemos dicho al principio, vamos a hablar de la importancia del lenguaje. Hay muchos aspectos que podemos diferenciar tanto en el idioma como en la forma de hablar, como en la forma de expresarse. O sea, todo lo que es el lenguaje en sí es importante para poder entendernos. Entonces, cada idioma, cada lengua, cada forma de expresarse lleva implícita una estructura mental, emocional y que va de acuerdo con un país y una región y unas costumbres y unas formas de pensar determinadas. Entonces, claro, no piensan igual, ni actúan igual una persona que es hindú, ni un francés ni un europeo. O sea, no solamente a nivel de lenguaje, sino a nivel de expresión. Cuando ellos hablan desde su conocimiento y desde su esquema mental. Entonces, a veces nos ocurre que nos están hablando y nos están diciendo una cosa que para nosotros es una aberración, pero para ellos es normal. Pero es su forma de expresarse. Entonces hemos de intentar comprender que esa forma para ellos es normal. O sea, si no podemos entenderla, como mínimo respetarla, ¿sí? Luego hay otra cosa que es la lengua materna. La lengua materna es la lengua que es la que marca la estructura independientemente del lugar donde se nazca. O sea, si hay parejas, por ejemplo, que la madre es de Suecia y el padre es de hindú, por ejemplo, siempre prevalece la forma de expresión de la madre en el niño y el lenguaje del niño. Siempre lo va a reconocer como forma paterna. Entonces, materna. ¿He dicho paterna? Sí. Es que corro mucho ya al hablar y Bueno, materna y paterna, porque es el idioma que más... ¿Qué van a hablar? Sí. Sí, bueno, van a ser bilingües, sin embargo la forma de sentir y la estructura que ellos integran es la materna. A mí me ha ocurrido, yo nací aquí, mi madre es de Burgos y mi padre es catalán de toda la vida, aunque mi madre vino aquí desde muy chiquitita, pero claro, su idioma es el castellano y yo pienso en castellano y siento en castellano, claro, aunque soy bilingüe total. Me pongo a ver todas las televisiones y no distingo, a menos que tome conciencia de si es castellano o catalán, pero pienso en castellano porque es el idioma de mi madre. Claro, y incluso cuando tú hablas en catalán, piensas en catalán, pero es esos momentos determinados en que tú ya estás cambiando esa estructura. Pero la base siempre será la... Conmigo mismo hablo en castellano. Yo también, yo cuando tengo que expresar algo de mis emociones, es curioso porque yo hablo con alguien en catalán y cuando tengo que expresar algo de mis emociones me voy al castellano. Con lo cual siempre estoy hablando de las dos maneras porque yo no sé expresar las emociones, no encuentro las palabras en catalán adecuadas. Sí, pienso, como tú dices, conmigo mismo Claro, y al aprender ese idioma, al integrar ese idioma es lo que decía antes, integramos también toda la estructura que lleva condicionada. O sea, las palabras parece que no, pero llevan una estructura y una carga emocional, una carga energética muy importante. Entonces nos están transmitiendo una vibración, nos están transmitiendo un lenguaje que nosotros no vemos, que no sentimos, pero sí lo podemos percibir. Puede ser más agresivo, puede ser menos. Y eso lo entenderemos cuando hablamos de las regiones. O sea, cada región está marcada por un clima determinado, por un entorno, y todo de acuerdo a uno de los elementos
que rigen el mundo, no, el universo, los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua. Entonces hay una marca muy fuerte en cada región de un elemento determinado. Por ejemplo, España es una tipología muy de tierra, aunque dependiendo de la región tiene más influencia del fuego, del aire, del agua. O sea, podríamos hacerlo en global, la tierra, dividirla en los 4 elementos, y luego cada país tiene también sus elementos por naturaleza. Entonces eso influye muchísimo también en la forma de expresarse de por eso dicen las los personas. de aquí son más así, los de allá son más... ¿no? Claro, no se puede generalizar, pero dicen que no se puede generalizar, pero sí que hay un determinante común de todas que determina el general. O sea, no se puede generalizar, claro que se puede generalizar, porque es general en la mayoría, aunque haya determinadas personas pues que tengan más otras tendencias o que tengan más fuerza de otros elementos, pero en general sí que es así. Entonces, por ejemplo, las partes más del norte, las partes que tiran más hacia el polo, son mucho más mentales. O sea, los suecos, los noruegos, toda la gente del norte tiene muchísima más fuerza mental. No, y dentro de la península ibérica o de España también, porque no tiene nada que ver un vasco con un andaluz, por ejemplo, ¿no? He ido a hacer conferencias en los dos lados y es que es gente totalmente distinta, aunque siguen unos patrones que son más o menos comunes, pero es verdad que luego la manera de expresar, de sentir el mundo y el modelo que tienen del mundo es totalmente diferente. Diferente. Y la manera de interpretarlo también, ¿eh? Cada uno tiene su modelo y vive la vida en función de sus creencias globales o culturales. Claro, y entonces no encuentran normal muchas veces la forma de vivir de los demás, porque ellos están viviendo de una forma diferente y sus expresiones son totalmente diferentes. Los dichos, los proverbios y todas esas cosas no tienen nada que ver unos con otros, y claro, unos nos tapamos la boca diciendo ¡oh, lo que han dicho! Y en el otro lado lo ven como lo más normal del mundo. Entonces, como decíamos, estamos en la parte norte, cuanto más al norte, más mentales, eso generalizando la Tierra. Cuanto más al Ecuador, más a los trópicos, estarían ahí danzando la Tierra y el fuego. Y en el Ecuador, que justamente dice, bueno, es la zona donde hay más lluvias, donde hay más verde, donde hay más cosas, pero justo ahí es la zona de más fuego. Y entonces las países que están más al fuego son más de corazón, son más de impulso, son más de pues la parte de Sudamérica, la parte central, ¿no? Son más emocionales, mucho más impulsivos, de emoción, también, y se nota muchísimo, más de familia, más del entorno, más de cuidar la naturaleza, más de estar en coherencia con todo lo que les rodea. Entonces el fuego y la tierra son mucho más entre el Ecuador y el trópico, y luego nos vamos ya a la parte mental, y luego tenemos la subdivisión de cada país, que es lo que decías tú, Laín. O sea, tenemos la parte del norte, Cataluña sería más mental, el sur sería más de agua, la parte norte serían los vascos, por ejemplo, serían muy de tierra, o sea, de la tierra. Entonces cada región tiene su forma de manifestarse según el elemento que les envuelve, que les rodea. Que es cierto, además. Sí, sí. Y ahora pensaba en Canarias, que voy mucho a Canarias, y un canario y un vasco no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Son totalmente distintos, ¿no? Y son muy buena gente los dos, pero sí. viven diferente, piensan diferente, sienten diferente, interpretan el mundo de manera diferente. Le dan importancia a cosas diferentes. Exacto. Y después también influye en cada país, por ejemplo, el tipo de elemento que tú eres. O sea, un aire es aire en los cuatro partes. O sea, en un país de tierra, de agua, de fuego. Donde esté, ¿no? Esté donde esté, un aire es aire. Pero claro, ¿cómo va a manifestar ese aire? ¿Cómo va a sentir? Claro, si está muy al norte, estará en su salsa. Porque un aire en tierra de aire, pues serán personas súper inteligentes que estarán siempre estudiando, tendrán mucha facilidad para encontrar estudios, para poder desarrollarse, universidades, informáticas y tal. Cuanto una persona de aire, por ejemplo, en una región de tierra como España, pues probablemente va a tener que trabajar para estudiar, le va a costar mucho más. O sea, su tendencia va a ser de estudiar y de trabajar esa mente, pero le va a costar un trabajo físico. ¿Por qué? Porque está en una tierra donde prevalece en una región donde prevalece la tierra. Entonces, para encontrar su aire, pues va a tenerlo un poco más difícil. Una persona de aire en una región de fuego, como por ejemplo es África, será una persona que a lo mejor no tiene posibilidad de encontrar estudios, pero sí va a estudiar su entorno, va a estudiar todo lo que sea referente a
cultura, va a inventar cosas, va a hacer cosas diferentes dentro de esas culturas. Y una persona de aire, por ejemplo, en un entorno de agua, por ejemplo, de Sudamérica, la parte central de Sudamérica, pues tendrá muy poco que ver con la informática, pero serán personas muy dadas al conocimiento, pues del entorno de las personas, pero el entorno de personas como personas, sí, sí. O sea, muy de vecinos, de amigos, de familiares y tal, ¿no? Entonces ese conocimiento bueno, no lo quería decir así, pero más bueno, no, que se interesa por la gente, le gustan las personas. Sí, las relaciones, sí. las relaciones. Depende del tipo de personalidad, que es un poco lo que tú lo estás etiquetando como aire, fuego y tal, ¿no? Pero hay personas que están más enfocadas en las personas y otras que están más enfocadas en los objetivos. Entonces, en Latinoamérica son más enfocados generalmente en personas. O sea, son capaces de pueden renunciar a un objetivo, pero nunca pasando por encima de una persona. Es más importante la persona. Y es que son capaces de renunciar al objetivo por las personas. En cambio, una persona que está enfocada en el objetivo, no. Es capaz de pasar por encima de la persona para cumplir el objetivo, porque lo importante es el objetivo, ¿no? Ese es el fuego. Claro, ese es un fuego. Ese es un fuego. Sí. Mira, en eso de los objetivos es bueno ahora que lo menciones, porque podemos decir que la persona que, como tú decías, ¿no?, que va por su objetivo sí o sí, eso es un fuego, arrasa y tira para adelante. La persona que tiene en cuenta a los demás y que es más importante la persona que el objetivo son las personas de agua. Las personas que el objetivo buscan la rentabilidad, y tampoco los para nadie, pero porque buscan que sea rentable. Si no es rentable, no pasan de ese objetivo y se buscan otros, son las de tierra. Y las personas que se planifican ese objetivo y que está en su mente, ¿no?, que lo tienen todo detallado y marcado con fechas, con tal, esas serían las personas de aire. Vale. En general, Sí, luego ya cada son tipos una de personalidad. Exacto. Sí. Bueno, no es Exacto. que sea, por ejemplo, de base aire, sino que en su carta tenga más aire que otra cosa, que ¿no? tenga mucha fuerza de ese elemento. Y bueno, podríamos decir muchísimas cosas más del lenguaje. Una puntualización, eso sí que me gustaría, que es muy importante, que cuando, sobre todo para los terapeutas, cuando tengamos a una persona delante en la consulta que sea de un país extranjero, aunque hable nuestro idioma, tengamos en cuenta que su estructura mental y su estructura emocional es totalmente diferente, con lo cual no le puedes tratar de la misma manera que estás tratando a un nativo de tu tierra. Hay que tener siempre en cuenta eso y en función de eso gestionar sus dificultades, sus desequilibrios y sus enfermedades. Y como ya os he acostumbrado, y ahora va a ser un minutito, yo me gusta siempre hacer una lectura últimamente acerca de ese tema en concreto, y con esa musiquita de fondo tranquila, pues vamos a ver esta pequeña reflexión. Que por cierto ya te han dicho muchas personas que a ver si las escribes en algún sitio sí. Un libro físico, sí. Bueno, o en la página web, no sé, algo así. Ahí veremos. El lenguaje. Sonidos entrelazados que forman palabras, dando nombre a objetos singulares para poder identificar y diferenciar a unos y otros elementos. El lenguaje. Palabras enlazadas en largas cadenas que intentan traducir sentimientos y sensaciones que solo son entendibles cuando son sentidos desde el corazón. El lenguaje. Interminables frases que tratan de dar forma a imágenes creadas en nuestras mentes para explicar aquello que sentimos, aquello que vemos, aquello que creamos, aquello que hemos vivido, aquello que queremos vivir. El lenguaje. Complejo amasijo de sonidos que se entrelazan a través de estructuras mentales adquiridas por culturas, sociedades y ancestros, y que crean cadenas con formas rígidas de pensamientos, palabras y acciones. A ti pues humildemente te pido que trates de entender más allá de mis palabras la vida y el entorno en el que he vivido. Que trates de sentir más allá de mis sonidos la intensa y cálida voz silenciosa de mi alma. Que trates de hablar más allá de tu mente, con el lenguaje de tu corazón, donde las palabras no tienen sentido, donde el corazón habla a través del silencio. Porque si hablamos desde la estructura de nuestras mentes y articulamos desde nuestro particular lenguaje adquirido, difícilmente comprenderemos todo aquello hermoso que intentamos decirnos. Música, que esta es muy tranquililla. Un día hice uno de los escritos que dije, bueno, 2 días me ha pasado, que los que estaban aquí de invitados lloraban. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Sí. ¿A que sí, Jesús? ¿De qué eran?
Uno de los era que lo padres. conoces tú, el doctor Joel Roger. Ah, Joel, sí. Vino aquí. Ay, yo no Joel. Sí. Porque ese día hablé Es de los mexicano. animales. Ah, claro, es que ves, este es mexicano. Entonces tiene mucha conciencia. Mucho corazón. Dice que te conoce, sí, nos Sí, dijo. Cuando es un dijimos crack. que patrocinabas el programa, dice, yo lo conozco. Es un crack el Joel. Le quiero mucho. Vamos Uy, 3 minutos Pues retrasados. también, luego te explico que nos hizo una sesión un día, A ver. buenísima. Es médico cuántico, ¿no? O algo así. ¿Sí? Ya te explicaré que eso es para verlo. Vamos, vamos. Y con la música de Carros de Fuego, porque él es fuego puro y es como No sabemos si es fuego, pero nosotras lo vemos como tal. Fuego tierra, un poco también. es ese corredor imparable que pasa a través de todas las metas posibles y supera obstáculos y llega al final. Y además lo bueno que tiene es que nos ayuda a todos a superar los nuestros y a tirar para adelante. Laín García Calvo es el líder más influyente en materia de crecimiento personal y liderazgo en habla. Dilo tú, porque yo me trabanco. Es porque me tocaba a mí esto, Perdona. que tú ya habías hablado antes. Sí, porque he hablado demasiado y ya tenía que dejarte paso. Bebe agua, Carmen, esto vas a tener el agua llena. Pensando, ¿qué voy a decir yo hoy? Porque no me deja decir nada. Laín García Calvo es el líder más influyente en materia de crecimiento personal y liderazgo en habla hispana. Dedicado al alto rendimiento deportivo durante más de 20 años, finalista en campeonatos de Europa, en Viena en 2004 y en Trieste en 2005, y 7 años miembro de la selección española de natación. Se ha formado con grandes líderes mundiales como Anthony Robbins, Tony Zappus, Kate Cunningham, es que yo los idiomas, y varios más. Laín ha impactado en más de 100.000 personas a través de sus libros, de sus eventos y de su mentoría privada en todo el mundo. Es creador del evento intensivo Vuélvete Imparable. Laín ya ha formado a más de 30.000 personas en sus cursos en vivo, en poco más de 3 años. Laín, esto es todo un... Autor de libros como La voz de tu alma, Un milagro en 90 días, Vuélvete Imparable, entre otros. Y como no acabaríamos nunca porque todo el currículum que tiene Laín vamos es a hablar un poco, superintenso, ¿no? vamos a hablar y vamos a dejar que encontréis a Laín en su página web, que allí vais a encontrar más cosas, que son www.laingarciacalvo.com. Una de ellas, la otra es La voz de tu alma, como hemos dicho al principio. Y así que habiendo mencionado todo eso y queriendo ponernos hoy las pilas para empezar ya otra vez el septiembre a trabajar, pues nada mejor que hablar de la abundancia y la espiritualidad. Pero antes, Laín, nos gustaría saber qué es para ti la abundancia y qué es para ti la espiritualidad, para saber de dónde partimos, porque claro, cada persona es una cosa diferente, la misma cosa la entienden como algo diferente. ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, para mí la abundancia es hacer lo que quiero, con quien quiero, todas las veces que quiero y cuando quiero. Es decir, libertad. Y la espiritualidad igual. O sea, para mí la espiritualidad es una manera de ver el mundo, de entenderlo, un conjunto de valores, de creencias, de pensamientos que he ido cogiendo a lo largo de mi vida a través de varios maestros, no solamente espirituales o etiquetados como espirituales, sino en todas las áreas de la vida. Gente que me ha ayudado en los negocios, gente que me ha ayudado en el área de relaciones, pero al final creo que es una manera de entender el mundo. Y lo que digo siempre, que yo no soy religioso, pero soy espiritual, porque para mí cualquier cosa que te limite no es buena. Siempre hablo de libertad y lo que enseño a las personas es a ser más libres, mentalmente, emocionalmente, financieramente, en el área de las relaciones, no crear dependencias, en definitiva, ser libre, que es la libertad de la que hablaba Jesucristo. Conoce la verdad y te hará libre, ¿no? La verdad es que ya somos libres, pero tenemos que aprender a discernir. Por eso Dios, cuando creó el mundo, creó un firmamento y dijo esto es una cosa, esto es otra. Y las personas tienen primero que aprender a discernir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren. Y de ahí es que viene la parte de espiritualidad y luego la parte de la abundancia, que es la parte de libertad en el plano material. Pero esa libertad empieza en el plano que no vemos, en el plano mental, emocional y espiritual. Y eso es lo que trabajo al inicio con todas las personas que vienen a mí. Primero la parte no visible para crear la parte visible. O sea, la abundancia no solamente viene en la parte material de no solo el dinero, en todo, sino en todo, claro, en todas las áreas. La abundancia para mí engloba todo, ¿no? Si no hablaríamos de riqueza económica o abundancia económica o hablaríamos de dinero,
que también me gustaría enfocar esto mucho a la palabra dinero, porque es una de las palabras que más carga emocional lleva. Nadie puede ser indiferente ante la palabra dinero, es como la palabra Dios. Muchos lo alaban y se enfadan si le llamas universo, le llamas energía, porque están en esa secta de que esta es la etiqueta, esta es la palabra, y si no le llamas así estás faltándome al respeto a mí, a Dios o a quien sea. Y yo veo eso como algo superior, que no creo que se enfade porque le llames de una manera u otra, sino que es algo mucho más grande. Es como un padre si se enfada con su hijo porque no sabe decir bien una palabra, es absurdo, le tienes que enseñar y lo ves desde otra perspectiva mucho más arriba, ¿no? Entonces para mí se trata de eso, se trata de tener libertad y se trata de... Y la palabra dinero es importante porque lleva mucha carga. Muchas personas creen que el dinero es lo mejor del mundo y matarían por tenerlo, y otras personas creen que el mundo sería un lugar mejor sin dinero y tratarán de hacer lo que sea necesario para que el dinero desaparezca, sin darse cuenta que el dinero es una herramienta y que es la manera más justa de intercambiar el valor que damos, porque el universo siempre funciona por la ley dinámica de dar y recibir. Cuanto más das, más tienes que recibir, y en el plano económico, ¿cómo puedes medir eso? Lo medimos con el dinero. Y todo eso surgió porque hace muchísimos años yo me dedicaba a fabricar casas y tú te dedicabas a fabricar zapatos, la casa vale más porque tiene más materiales, requiere de más esfuerzo, requiere de más tiempo, o sea, tiene mucho más gasto energético. Y en cambio un zapato lo haces muchísimo antes. Entonces una casa equivalía a 1 millón de zapatos. ¿Cómo resolvemos el problema de que tú quieres mi casa y yo no quiero 1 millón de zapatos porque con 10 ya me vale? Entonces se creó el dinero y se creó esa medida que las personas han asociado a cosas negativas, no porque el dinero en sí sea negativo, porque nada en este mundo tiene significado, sino que nosotros se lo damos y tú lo haces bueno o malo en función de cómo lo utilizas. Por lo tanto, el dinero no es nada bueno ni malo. Lo hacemos bueno o malo las personas en función de cómo lo utilizamos. El amor puede ser maravilloso y también puede ser muy destructivo. Todas las personas que estén escuchando esta entrevista, incluidas las que estamos aquí, hemos sufrido no por amor, por falta de amor alguna vez en la vida. Así que la falta de amor o el amor mal utilizado es súper destructivo. Sin embargo, el amor bien utilizado es la fuerza cohesiva, es el pegamento que une todo en la vida. Las personas, las metas, los objetivos, los deseos, todo lo unes con el amor. La salud pasa lo mismo. La salud mal utilizada crea enfermedad. La enfermedad es destructiva. Todos hemos vivido en nuestras pieles la falta de salud, o nosotros o un ser querido, y cuando pasa eso sufres tú y sufre tu ser querido y sufre toda la familia. Así que la salud es constructiva si la utilizamos bien, y hay unas reglas para tener salud, energía, vitalidad, y si no las cumples es como un juego y no la tienes, no ganas ese juego. Pero lo mismo ocurre con el dinero. El dinero mal utilizado crea pobreza, y la pobreza es muy destructiva. Desde el año 2008 empecé a ver cómo, con la gran recesión económica que empezó en la mente de las personas, porque todos estábamos bien, pero empezaron a hablar de una recesión económica, la gente salió de sus hogares, se fue con sus amigos, empezó a hablar de esto, y poco a poco el ciclo de la abundancia se fue rompiendo. Y si quieres luego hablamos, si nos da tiempo, un poquito más de todo esto, pero lo importante es que desde el año 2008 empecé a ver una recesión económica y empecé a ver a muchas familias sufrir. Y al principio entré en el juego de todo el mundo, el juego de la queja, el juego del victimismo, el juego de la autocompasión, y no podemos solucionar nada desde ahí. Así que quise dejar de ser parte del problema y empecé a enfocarme en ser parte de la solución. Y la única manera de poder ayudar a otros es ayudándote a ti mismo. Cuando tú has superado todo eso, puedes ayudar a otros también a que superen esa situación. Así que cuando te sacudes la culpa y la autocompasión, empiezas a crear abundancia, y desde arriba es mucho más fácil ayudar a los demás. Así que lo que trato en el juego del dinero es que las personas dejen de ser una pieza y empiecen a ser el jugador. Que empiecen a manejar las piezas del puzzle en lugar de ser una pieza que sea manejada. Qué bueno. Esa es mi historia con el dinero. Cuando tú lo explicas parece todo tan fácil, pero luego dices, ¿y cómo se empieza? Claro, es que el dinero lo tenemos tan mal asociado por las creencias y por lo demás, que es como, yo he oído muchísimas veces el dicho ese de que, uy, ese cuando tenga dinero se va a volver malo. ¿Realmente se vuelve malo, o es que ya lo era y ahora con el dinero lo saca a la luz? Eso es una creencia. Por eso, ¿por dónde empezamos? Las por creencias. las asociaciones internas que hacemos con respecto al dinero. Primero es conocer tu mente. Tu mente trabaja por asociaciones placer-dolor. Se aleja del dolor y se acerca al placer. Pero lo que tú asocias a algo como dolor,
no necesariamente es algo doloroso, sino el significado que tú le has dado a esa cosa. Si alguien tiene 3 relaciones y le hace mucho daño, asociará dolor a tener relaciones. Entonces su mente empezará a justificarlo y creerá que es mejor estar solo y que esa persona ha nacido para estar sola, y no es necesariamente cierto, quizás sí. Lo que ocurre es que tiene unas asociaciones negativas y dolorosas con respecto a las relaciones, y por eso trata de evitarlas, y en su mente se ha creado la justificación, que está muy bien justificada, ni un fiscal te la puede rebatir, porque es tu creencia, y esas asociaciones de placer y dolor forman el pensamiento que tenemos acerca de las cosas, y ese pensamiento se mete en la mente subconsciente y forma creencias que están en niveles por debajo de la conciencia, con lo cual no somos conscientes de que las tenemos, pero sí sabemos que las tenemos por los resultados que tenemos. Por eso Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Tú puedes conocer las creencias de unas personas y el modelo que tiene con respecto al mundo, con respecto al dinero, al amor o a las relaciones o a la salud, por los frutos que está manifestando en su vida. Cuando ves los resultados en el reflejo del espejo, sabes cuál es la imagen que la ha creado, es decir, lo que tienen dentro. Y siempre me centro más en la imagen, porque el reflejo solo es un resultado. No podemos cambiar los efectos en los efectos. Albert Einstein decía, nunca se puede solucionar un problema desde el mismo lugar donde se ha creado. Así que si esos son los efectos, tenemos que irnos a la causa, a la imagen, no al reflejo. Y esos son los sistemas de creencias, perdón que le da un golpe, esos son los sistemas de creencias que manejamos con respecto al dinero. Así que siempre hay que empezar con las asociaciones que tenemos con respecto al dinero, y el primer paso para el cambio es la conciencia, es decir, esas asociaciones que tenemos con respecto al dinero, ¿por qué las tenemos? ¿Por qué? ¿De dónde salen? Y cuestionártelas, porque la única manera de ser libre es cuestionándote todo lo que dabas por hecho hasta ahora. Y hablo de conciencia y de espiritualidad y de abundancia porque me duele mucho, y hay una correlación muy grande entre las personas que trabajan en la espiritualidad y la pobreza. La mayoría de las personas, y me duele decirlo, y eso es uno de mis propósitos de vida, que están en la espiritualidad, en el mundo de las terapias o en el mundo del crecimiento o desarrollo personal, y están pasando por dificultades económicas. Y no es por su potencialidad, es por sus creencias negativas con respecto al dinero que no les dejan avanzar. Y como están trabajando a nivel inconsciente, no son capaces de identificarlas, solo saben que las tienen por los resultados que ellos tienen. Y esto viene en parte, por ejemplo, nuestra cultura. No sé si nos están escuchando gente de otras culturas, ahí no sé qué ha pasado, pero sí sé qué ha pasado en España y también en Latinoamérica. Venimos de una cultura cristiana en la que se nos ha malinterpretado un mensaje, unas instituciones que lo único que querían eran mantenernos dentro del círculo, y para eso no hay nada mejor que el miedo. ¿Cómo controlas tú unas ovejas? Con un perro que te dice por aquí sí, por aquí no. ¿Y cómo te controla? Con el miedo. El perro se acerca, gruñe, saca los dientes, ladra, y la oveja se asusta y se dirige hacia donde quiere. Así es como te han controlado las religiones, a través del pecado, del miedo y del infierno, y han malinterpretado el mensaje. Y por ejemplo hay frases que han hecho muchísimo daño, como bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Y hay que saber qué significaba en esa época la palabra pobre, porque también Jesús decía, los pobres siempre los vais a tener entre vosotros, y tenía razón, pero no hablaba de pobres materiales. Los pobres en la Biblia significa pobres de espíritu, es decir, personas humildes. Los humildes tienen garantizadas las puertas del reino, porque lo que Jesús llamaba al reino significaba tu sueño, lo que tú quieres lograr, tu propósito, aquello que deseas. El universo te pone un deseo, pero la única manera de identificarlo es poniéndote una dificultad que te impida tener ese deseo, porque queremos lo que no tenemos. Así que me he formado con multimillonarios, con millonarios, con billonarios, y todos ellos tuvieron dificultad de dinero en sus inicios. ¡Qué casualidad! Y la mayoría de las personas que han creado grandes fortunas en el dinero han nacido en familias pobres, con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque es la manera que tiene el universo de que tú desees eso con mucha intensidad y que cumplas con tu propósito. Esas personas luego hacen una labor enorme. A mí me han enseñado a cómo crear abundancia, pero ellos lo saben porque no lo tuvieron. A partir de no tenerlo, crearon el deseo, ese fue su reino, y entonces fueron humildes, pobres de espíritu, humildes, para reconocer que no saben nada. Por eso la famosa frase, creo que era de Descartes o Sócrates, no me acuerdo ahora, que decía, solo sé... Sí, yo solo sé que no sé nada. Sí, solo sé que no sé nada. Es el primer paso para el cambio. Porque la mayoría de las personas dicen, esto yo ya lo sé.
Y luego ves sus frutos y los reconoces. Y dices, no lo sabes, porque los frutos todavía no son los que tú quieres. Entonces no lo sabes. Lo sabes a un nivel intelectual, pero no lo has integrado. Por eso, cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres, es bienaventurados los humildes. Porque van a reconocer, solo sé que no sé nada, y podrán entrar en el reino de los cielos, que es su propósito, es su sueño, es la meta que ellos quieren alcanzar. Así que todo trata del significado que le damos al dinero y hacer las asociaciones correctas. Si tienes asociadas cosas negativas al dinero, solo es porque en el pasado el dinero fue algo doloroso para ti. Pero no el dinero en sí, lo que sucedió y la interpretación que hiciste y el significado que le diste a lo que sucedió. Si tus padres fueron pobres y pasaron por dificultades económicas, probablemente habrás asociado cosas negativas al dinero, porque hace sufrir a las personas que más amo. Pero lo que hizo sufrir a las personas que más amas no es el dinero, es las creencias que ellos manejaban con respecto al dinero, que les hizo tener unos frutos pobres con respecto al dinero, y eso trajo pobreza a su vida y se fueron afectando el resto de áreas, porque cuando tienes de una dificultad económica, estás sufriendo, no le puedes entregar lo mejor a tus seres queridos, ahí es cuando contestas mal, baja tu nivel de tolerancia, no le puedes entregar lo mejor a los demás, empiezas a generar niveles de estrés más grandes porque tienes dificultades para pagar tu hipoteca, mantener a tus hijos, llegar a fin de mes, tener la libertad de hacer lo que quieres, y entonces te enfermas porque la enfermedad viene del estrés. El estrés baja el sistema inmunológico y te enfermas. Y ese estrés también se crea en tu mente por el significado que tú le das a la situación. Una misma situación puede estresar a una o impulsar a otra. Y eso es el significado que tú le estás dando. Así que, como ves, es todo un poquito más complejo, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Y esto deberían enseñarlo en la escuela, en la universidad o en nuestras casas, pero no lo saben porque no nos lo han enseñado. Y la maldición se va pasando de generación en generación. Hasta la 4ª generación se dice en la Biblia. Por eso uno de mis objetivos es que la gente empiece a trabajarse él mismo desde la humildad del yo solo sé que no sé nada, y que puedan entrar en el reino y que puedan romper la maldición pasada de sus familias, porque la mejor manera de honrar a nuestros padres no es siguiendo su mismo patrón y creando lo mismo para nuestros hijos. La mejor manera de honrar a nuestros padres es rompiendo la maldición pasada y creando abundancia para que desde nosotros hacia abajo nuestra estirpe pueda vivir una vida mejor. El problema es que para poder cambiar nuestro sistema de creencias tenemos que renunciar a lo que nuestros padres nos enseñaron. Y a un nivel inconsciente, renunciar a eso es como renunciar a nuestros padres. Es como traicionar las ideas de nuestros padres. ¿Y cómo puedes traicionar las ideas de alguien que lo ha dado todo por ti, aunque vivieran una vida de dificultades? Por eso el primer paso es tomar conciencia, reconocer, eso no es lo que me enseñaron mis padres, eso no es lo que eran ellos, sino su programa inconsciente con respecto al dinero. Entonces, cuando te das cuenta de que tus padres no eran eso, sino un programa aprendido, puedes romper esa maldición pasada, no te sientes culpable por no pensar como tus padres, y entonces te abres a la abundancia y les honras creando una vida extraordinaria. Yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Yo no tenía antes dinero, iba siempre justita, pues de lo que ganaba trabajaba en el hospital y justita. Pero resulta que un día descubrí que yo tenía asociada la humildad a la pobreza, y descubrí que yo inconscientemente pensaba que si tenía dinero ya no era humilde. Total, que cambié eso y tuve dinero. O sea, pero fue algo ipso facto y como por arte de magia. Cambiar solamente eso y me llegó el dinero. Que para mí la humildad, no, en este sentido que lo dices, no tiene nada que ver con tener más o menos, sino no compararte con nadie. Claro. Pero Esa es la verdadera si humildad. tengo dinero ya no seré humilde, porque la humildad, como dicen que los pobres de espíritu, yo lo tenía asociado así, entonces cada uno lo debe asociar de una manera y yo lo asociaba así. Sí, porque hay veces si que... tengo dinero me volveré orgullosa, o seré orgullosa, pues mejor no tengo dinero y así soy humilde, es lo que yo tenía asociado. Yo hay veces que me hace mucha gracia porque hay gente que te dice, pero vengo de una familia humilde, y tú lo conoces y dices, no, humilde no, pobre. Pobre, di las cosas como son. Porque de humilde Claro, nada. claro. Hay esa Hay asociación. gente sin dinero que no es nada humilde. Claro, es que está confundido. Quiere decir todo. que no tiene nada que ver con el dinero. Y luego me decías también antes, Carmen, has dicho una cosa que era importante también y quería decirla. Con respecto al dinero y a no era de la humildad. Bueno, sigamos hablando y ya seguro que me viene. Y luego otra cosa que dices de los terapeutas, es verdad que uno de los mayores problemas de todos los terapeutas, aunque sean buenísimos, es a la hora de cobrar.
Claro. O sea, es lo que es que lo tenemos también mal asociado porque por lo que sea, por las creencias o por lo que sea. Y tengo una cosa que decir con respecto a eso, que sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, especialmente si lo están haciendo, porque si lo están haciendo significa que lo creen, con lo cual está dentro de su sistema de creencias y la gente cree lo que quiere creer. Es muy difícil, bueno, no es muy difícil, es imposible cambiar la creencia de alguien si no es de dentro hacia afuera. Y solo se puede cambiar de dentro hacia afuera si la persona quiere. Y solo quiere cuando la creencia que está manejando ya le ha dolido lo suficiente. Y uno de los principales problemas que tienen los terapeutas, y sé que muchos se van a enfadar cuando escuchen esto, pero que se lo planteen, porque si les está llevando a la abundancia, que sigan así, pero si no, que se planteen esto que les voy a decir. Cuando tú cobras la voluntad, le estás dando el poder a la otra persona de decidir lo que tú vales. Y Jesús dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, pero no más. Si tú no eres capaz de decirte a ti lo que tú vales, alguien lo hará por ti. Y eso no solo nos ha sucedido en los negocios o con el dinero, también nos ha sucedido en nuestra autoestima, en lo que nosotros valemos como persona, en lo que valemos como pareja. Si tú dejas que los demás te definan y digan lo que tú eres, quizás no te lleven a donde tú te mereces. Así que lo importante en esta vida es definirte a ti mismo, saber quién eres, saber qué es lo que quieres y saber qué es lo que te mereces, incluido cuando estás dando un servicio que pueda ser una terapia. Porque tenemos que profesionalizarnos. No te va a venir nadie a instalar el aire acondicionado a tu casa y te va a decir, bueno, la voluntad, lo que quieras, ¿verdad que no? Claro. ¿Por qué? Porque eso tiene un precio, te da un valor y vale tanto. Entonces tú como terapeuta, ¿por qué si lo haces? ¿Por qué no podemos cambiar todo ese sistema de creencias y empezar a crear abundancia en el mundo de las terapias, tomándotelo como algo profesional, como el que te viene a instalar un aire acondicionado que te refresca y hoy nos está haciendo una labor maravillosa? Pero si tú vas a solucionarle un problema a alguien o le vas a mejorar la vida a alguien, ¿por qué no vas a cobrar y no vas a dejar que la otra persona diga lo que tú vales, sino que tú pones un precio y si lo quieres bien, porque yo sé cómo te voy a mejorar la vida a ti? Y si vienes a mí es porque crees en esto, así que este es el precio. Y si me instalas el aire acondicionado y no te refresca, te lo cambio o te devuelvo el dinero. Pero tú ven a mi terapia y vale esto. Y yo lo que te voy a dar es esto y esto es lo que vas a recibir. Pero este es el precio y es dar para recibir. Además es que le vas a mejorar muchísimo la terapia a la otra persona, porque las personas que están dispuestas a pagar por algo ya es un filtro que filtra a las personas que quieren de verdad o a las que van por entretenimiento o para perder el tiempo. Y sé que muchos terapeutas se van a identificar con esto y van a decir, hostia, es verdad. ¿Sabéis por qué? Porque muchas personas van y no quieren sanar. Lo único que quieren es atención. Y ya está. Quieren que siga pasando todo eso porque estar en ese estado les hace recibir atención. Pero no quieren sanar. Si tú quieres filtrar a las personas que quieren sanar de las que no, pone un precio. Y pone un precio alto. El precio tiene que ser equivalente al valor que tú le das a la persona. Y ahí crearás abundancia. Porque si solo estás dando, estás cortando la abundancia. La abundancia es dar para recibir en este orden. Si solo das y no recibes, cortas la abundancia. Si solo recibes y no das, cortas la abundancia. Es dar y recibir en la misma medida. Y siempre en este orden. Qué bueno, Laín. Yo sé que hoy muchos terapeutas cuando escuchen tu entrevista se van a poner contentísimos. Algunos se enfadarán porque dirán, no, porque esto no es así, porque yo no estoy de acuerdo, porque no sé qué. Bueno. Y es un sistema de creencias, pero no es verdad. Bueno, pero si tienen resultados que sigan y si no siempre pueden cambiarlo. Claro, la única medida de saber si tienes que cambiar o no es si tienes lo que quieres, no cambies. Claro. Pero si no lo tienes, humildad, pobre de espíritu, solo sé que no sé nada y voy a aprender otras vías. Sí, porque yo sé por experiencia eso de la consulta, que yo al principio, pues aquello que eres muy espiritual, como eres terapeuta, pues te das a los demás, pobrecitos, que no tienen, que tienes que ayudarles a ayudar a los pobres porque no tienen dinero, pero luego resulta que venían, no les cobraba porque me daba pena, y iban viniendo, y ellos se ponían mejor y luego me los encontraba en el supermercado comprándose pinta uñas y comprándose bicicletas para los niños. Y entonces ahí fue donde hice un crack y dije, a ver, no tienes para pagar tu salud, para pagarme a mí, y tienes para comprar chorradas. Y entonces yo recuerdo que una de las veces me vino otra, bueno, me han venido varias a veces, pero de decirme, es que yo no tengo para pagarte. Yo le decía, y si yo hiciera con todo el mismo lo mismo, con todo el mundo lo mismo, tampoco tendría yo para pagar lo que recibo. Y esto es muy entonces yo tengo que cobrar porque yo también le estoy pagando. Entonces yo no puedo hacer un servicio gratuito. Y el que de verdad sí que puedes hacerlo gratuito siempre es un intercambio, pero un intercambio que a ti te vaya bien.
Y si lo quieres y lo necesitas en ese momento. Exacto, porque el o sea, hecho es así. no, yo te traigo unas cebollas y no, es que yo en casa tengo cebollas. Pero A mí me cebollas- hacen falta, yo qué sé, pues Lo que melones, sea. por decir algo, ¿no? Cuando tú le quitas la dificultad a la persona, le quitas el aprendizaje. Imagínate que a un niño pequeño pudieras pasar de no caminar, o sea, de estar en el suelo sin gatear ni nada, y que pudiera pasar a caminar directamente, ¿no? Y no se ha caído nunca en su vida. La primera caída no se levanta, porque no está acostumbrado. Y si se cae cuando ya es muy grande, la primera caída, si no sabes caer, los judokas no se hacen daño nunca. ¿Sabes por qué? Porque saben caer. Y es parte del proceso y tienes que empezar desde pequeño. Y todo en la vida crece desde pequeñito hasta grande. Si le quitas el proceso, no hay aprendizaje. Y para que haya aprendizaje, tiene que haber dificultad. Por eso el universo pedimos algo y nos manda dificultades. Y la gente dice, vaya mierda, esto no funciona. Y se van otra vez al mismo lugar de siempre, a la zona de confort donde no hay dificultad, pero tampoco hay crecimiento. Y entonces te estancas, y en la vida cuando algo se estanca empieza a morir, porque solo la felicidad nos la da el progreso, y este tiene que ser nuestro propósito, sea lo que sea que queramos alcanzar. Cuando tú a una persona te viene y te dices que no tengo el dinero, le estás quitando la dificultad, le estás quitando el aprendizaje. Si tú le das eso, ni le funcionará tu terapia, ni le vas a ayudar, porque esa dificultad de dinero es exactamente la que va a hacer que esa persona tenga dinero, porque queremos lo que no tenemos, y es el aprendizaje. Si no tienes dinero, no es ningún problema, solo es un resultado de algo que no estás haciendo bien. Si realmente eso para ti ya te está doliendo lo suficiente, entonces tienes que buscar el qué. ¿Qué es lo que va a hacer que tú tengas más dinero? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que estás creyendo mal? ¿De dónde vienen todas esas creencias? Y tomar conciencia de todo eso. Porque el crecimiento es doloroso. Un niño cuando está creciendo le duelen los huesos, y por más que le duela a la madre no lo puede evitar. Y es parte fundamental. Si pudieras pedir al universo, por favor, que deje de sufrir, el niño se estancaría, no crecería, se quedaría siempre en su tamaño. Es parte del universo, solo tenemos que observar la naturaleza. Entonces, cuando te viene una persona y te dice, yo no puedo hacer esto, no es verdad. Sí que puede. Lo que pasa es que no se ha conectado con los recursos internos adecuados para que pueda. Y le quitas el aprendizaje, y esto lo hacen muchas madres con sus hijos. Para que no sufra, le quito el aprendizaje. Y ¿sabes qué? Si no sufre ahora, sufrirá el adulto, y muchísimo más. Y tú también vas a sufrir mucho más, porque vas a crear un niño que no es autónomo, que no se sabe valer, y cuando tú ya no estés en este mundo, entonces, ¿qué le habrás entregado al mundo? Y ese niño, ¿qué habilidades tendrá para poder enfrentar el mundo cuando tú ya no estés? Así que el sufrimiento es algo que pasa, y esas dificultades pasan para que nosotros podamos mejorar. Y si no las tenemos ahora, las tendremos más adelante. Todas las personas que tienen relaciones extraordinarias han sufrido en el amor y han aprendido cosas que tenían que aprender. Todas las personas que tienen negocios multimillonarios han sufrido muchísimo antes de encontrar la clave para poder hacer que eso sea exitoso. Y lo mismo pasa en todo. Cuando tú conoces a una persona que ha pasado por problemas de salud muy graves y los ha superado en contra de las estadísticas, son las personas más energéticas, más saludables, con más ganas de vivir. Y todas te dicen, ¿sabes qué? Mi enfermedad fue mi mayor bendición, y cuando la tuve no me estaba dando cuenta, pero es exactamente lo que necesitaba para poder vivir de verdad, porque estaba sobreviviendo, estaba apática y no me gustaba mi vida, y ahora soy una mujer o un hombre extraordinarios, con unas ganas, una pasión de vivir. Son leyes universales, no te las puedes saltar, y la abundancia funciona igual. Es curioso, Laín, porque cuando hablas hay cosas que se van quedando grabadas, ¿no? Y me hace mucha gracia porque eso de que cambias cuando ya te ha dolido lo suficiente es una frase que tú dijiste una vez aquí. Y se me repitió una situación no de dinero, pero 3 veces la misma. Y dije, se acabó, ya me ha dolido lo suficiente, como dice Laín. La cambié y le di la vuelta, o sea, totalmente diferente, pero me acordaba de tus palabras. Digo, no, ya me ha dolido lo suficiente, no quiero más. Hice algo diferente, que me costó un montón hacer algo diferente, pero tuve resultados diferentes. Y siempre explico también, y es una ley también, detrás de la resistencia o del desafío está la bendición. Siempre. Y la gente que no quiere superar esa resistencia o esos desafíos, se vuelven a la zona de confort y se pierden la bendición. Cuando veas una resistencia, asócialo, ¡pum!, bendición. Así que, ¿cómo voy a superar esto? Porque sé que lo que viene después me espera algo tan grande y tan grandioso. Y cuando conoces la ley, entonces cuando ves resistencia dices, ¡buah!
te frotas las manos porque dices, me viene una bendición de la hostia. Y entonces vas para allí y lo superas y haces lo que sea necesario y no acortas el proceso y no te vas por la vía rápida, fácil para evitar eso, sino que lo enfrentas, lo miras a la cara y te estaba esperando y sé que detrás de ti hay una bendición, así que voy a coger y voy a conectar con las habilidades, herramientas, estrategias, con todo lo que necesite para superar esto, porque detrás del desafío y de la resistencia está la bendición. Y siempre es así. Todos hemos tenido experiencias de esas en nuestras vidas y cuando lo hemos superado nos ha venido algo muy bueno. Si lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Y cuando tienes un sueño, siempre habrán resistencias, siempre, 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 porque ese sueño está fuera de la zona de confort y tu mente trata de protegerte y mantenerte dentro de la zona de confort. Si el sueño estuviera dentro de la zona de confort, ya lo tendrías en tu vida, estaría dentro de tu zona de confort. Pero los sueños son complicados para la gente porque están fuera de la zona de confort y tienen la resistencia de su mente que se resiste a que eso entre porque no lo conoce y es peligroso. Así que tienes que vencer la resistencia y la primera resistencia siempre empieza en tu mente, pero se manifiesta en el exterior porque todo lo que tienes dentro se ve reflejado fuera. Ese es el espejo dual. Como siempre, entran ganas de salir corriendo, empezar a hacer cosas. Ya me falta tiempo para ponerme en marcha. Creo que lo que decías que a lo mejor era importante, puede ser, era la pregunta que te he comentado sobre si el dinero transforma o la persona ya realmente es así. Esto, gracias, Carmen. Sí. Vale, sí, siempre lo explico. El dinero no cambia a las personas, les vuelve más de lo que ya son. Cuando una persona de repente gana muchísimo dinero y dice, ¿ha cambiado? No. Es que esa es su verdadera personalidad, eso es lo que es él o está experimentando en estos momentos. Pero si el dinero cae en manos de muy mala gente, pueden hacer muchísimo daño. Y si el dinero cae en manos de buena gente, van a poder bendecir a muchísima gente. Porque mucha gente dice, yo ya dono mi tiempo, yo ya dono mi conocimiento. Digo, vale, estás donando a una parte muy no superficial, pero muy pequeña. ¿Qué pasa si puedes dar tu tiempo, si puedes dar tu conocimiento y si además puedes dar dinero? ¿Qué gran impacto tendrías si tu visión del mundo es la contribución? Y creo que estamos aquí para contribuir. ¿Qué pasa si podemos contribuir en cuantas más áreas mejor? Porque realmente el dinero es una herramienta y crea un impacto en las generaciones de las personas que lo reciben. Así que si realmente queremos contribuir, y ese es nuestro propósito de vida, tenemos que conseguir un vehículo y luego contribuir en el máximo número de áreas posibles, no solamente con tu presencia, con tu liderazgo, con tu tiempo, con tu ayuda física, sino también con tu dinero. Y la única manera de dar dinero es teniéndolo, y tienes que dar en porcentajes. Por eso muchos textos sagrados y muchos textos espirituales te dicen tienes que dar el 10%, porque dar el 10% es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, pero no más. Cuando das más, significa que estás amando más al prójimo, rompes la ley de la abundancia. Es dar para recibir, pero amándote a ti. Así que, si quieres dar mucho dinero, tienes que ganar muchísimo más, porque hay que dar el 10%. Y esa también es una dificultad. Muchas personas, imagínate, ganan 1.000 euros al mes. Y dicen, yo no quiero dar 100, que es el 10%, yo quiero dar 500. Acabas de romper la ley de la abundancia, porque acabas por conseguir un objetivo, ir por la vía fácil y te pierdes el aprendizaje. Si quieres dar 500, tienes que ganar 5.000, porque es el 10%. Y esa es la dificultad que te va a hacer sacar los recursos y va a empezar a trabajar tu mente subconsciente, tu mente consciente, va a sacar todos los recursos mentales, emocionales y de herramientas y estrategias externas y de habilidades para que tú, en lugar de ganar 1.000, ganes 5.000, porque tu objetivo es donar 500 y eso es lo que te mueve. Entonces, no evitas el sufrimiento. Nos estamos quedando sin tiempo, me está avisando. Como siempre, hoy sí que ha sido para nosotras una bendición tener a Alain como siempre en el programa, porque de verdad que nos encanta tenerte y verte así en directo es magia. Bueno, para todas las personas que quieran saber más sobre el tema, he escrito un libro que se llama Cómo atraer el dinero. Y pueden encontrarlo en la página web Laín García Calvo, porque hablo de todo esto y muchísimo más, y también de un método para poder reacondicionar tu mente, porque todos son asociaciones internas. Qué bueno. ¿Y los próximos eventos, Laín, tienes alguno? Sí, ahora voy a hacer este año un evento en Barcelona grande, que va a venir gente de toda la península, de toda España, y también vienen de Latinoamérica, es que se mueve gente. O sea, en el anterior evento venía gente de México, de Perú, bueno. Tuvimos una de Chile, pero no gente que está viviendo aquí, gente que cogían un avión y se venían a vivir el evento. Bueno. Entonces, ahora hay una novedad este año también, voy a hacer un evento en Barcelona y uno en Madrid, pero ya en el año 2017. Y voy a volver a introducir el fuego, porque en el intensivo Vuélvete Imparable había quitado el fuego en los últimos. Vamos a volver a hacer fuego, vamos a hacer un evento de 2 días
porque quiero crear un impacto emocional en la vida de las personas. Y la única manera de cambiar los sistemas de creencias es cómo se formaron, con repetición y alto impacto emocional. Así que tienes que crear un impacto en tu sistema nervioso que te haga desaprender todo lo que has aprendido con respecto a la abundancia en cualquier área y volver a aprender todo lo nuevo que necesitas para poder alcanzar el estado y la calidad de vida que deseas. ¿Y encontrarán información del evento en tu página web? Sí, en laingarciacalvo.com. Pues mientras llegan esos eventos pueden ir leyendo los libros, son apasionantes y de verdad que te ponen las pilas. Las ponen las pilas él más en directo. Solo leyendo también, ¿eh? Por eso, porque mucha Pero gente... leyendo también te entran ganas de empezar. Bueno, te entran ganas, no, que te pones a hacer cosas, te pones en marcha. De ponerte en acción. Sí, porque además en el libro, o sea, lees una página y ya tienes que ponerte en marcha y yo no puedo esperar a la siguiente porque estoy en esa. O sea, es apasionante. La gente falla por la falta de acción. Y no tienen acción porque tienen miedo. Eso es una emoción. Ese miedo viene por un sistema de creencias que trata de protegerte. Así que lo que cambia la vida de la gente es la acción. Sin acción es causa y efecto. Sin acción no hay reacción, son leyes. Muchas personas dicen, solo meditando sobre eso lo voy a obtener. Se están engañando, porque tienes que meditar, tienes que conectar con las creencias adecuadas y luego tienes que dejar que el universo haga su parte, pero tú también tienes que hacer tu parte y tienes que acercarte hacia tus sueños. Acércate hacia tus sueños y cuando menos te lo esperes, tus sueños te alcanzarán a ti. Por eso la gente que cumple sueños dicen, es que me lo encontré de golpe. Y eso es con lo que la gente se queda. Lo que no saben es que llevan años y años y años trabajando en ese proceso y el sueño que se lo encuentran de golpe es un fruto que sale de golpe. Pero hay unas raíces que llevan años trabajándose. Pues muchísimas gracias, Laín, de nuevo. Y bueno, se nos acaba el tiempo y ya se nos ha acabado. Hoy hasta no hay chistes. Con lo que me hasta la semana que viene, en Siempre y Adelante. Y dice, mamá, esa película no va a salir. Y dice, ni tú tampoco. Hasta la semana que viene. Que tengáis una buena semana. Gracias.